Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Vamos ahora a una entrevista. El entrevistado es el doctor Daniel Pérez, del Departamento de Filosofía y Ciencia Humana de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Vino acá a Rosario por un seminario que está dictando. Estuvo acá justamente en la Facultad de Psicología de la UNR y presentó el tema el psicoanálisis y la política, populismo, masa, afectividad, sentimiento, y habla de sujeto colectivo. Bueno, vamos con Daniel Pérez. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por invitarme a conversar con vos. No, bueno, gracias a ti que aceptaste ser entrevistado por Atlas Internacional. Entonces, viniste desde Brasil a Rosario por un seminario, ¿no es cierto? Sí, así es. Yo soy profesor universitario, profesor de filosofía y psicoanálisis en la Universidad Estadual de Campinas, en San Pablo. Y bueno, vine aquí al programa de la maestría de psicoanálisis de la Universidad de Rosario para trabajar un tema que hace mucho que trabajo, que tiene que ver con pensar las identificaciones colectivas y los eventos políticos, los eventos de masa como eventos políticos, a partir de categorías que vienen de la filosofía política, de la filosofía en general, y del psicoanálisis de Freud y de Lacan. Ah, muy bien. Bueno, bien interesante. ¿Y cuál es el enfoque que le está dando a esto? Bueno, en realidad lo que nosotros intentamos hacer, digo nosotros porque se trata de un grupo de investigación que hay en la Universidad de Campinas, en la Unicamp, es pensar primero pensar la identificación colectiva, ¿no? Entonces para eso hemos trabajado la cuestión del sujeto en la historia, de cómo podemos de alguna forma individualmente responder a partir de un nombre propio, responder a un yo, y colectivamente responder a un nombre a partir desde el cual nos sentimos haciendo parte, digamos así, de cómo podemos responder por un nosotros, podríamos decir así, ¿no? Me parece que cuando hay un colectivo, una identificación colectiva que nos hace de algún modo posible que respondamos por un nosotros, ahí se forma una colectividad, un grupo, una masa, un pueblo, depende de la categorización, que permite que determinados actos se transformen en actos políticos y puedan producir transformaciones políticas y sociales. Entonces el enfoque que le damos es trabajar con elementos que vienen de la filosofía clásica, y elementos de Freud y Lacan, por ejemplo, identificación individual, identificación colectiva, relaciones afectivas también, ¿no? La historia de la filosofía política, podríamos decir así, buena parte de las teorías políticas se han pautado en una idea de lenguaje transparente y de institucionalidad sin cuerpos, ¿no? Se ha pensado la política como un diálogo o como un debate de razonamientos, cuando en realidad lo que nosotros creemos es que la disputa política es una disputa donde hay afectos y hay cuerpos, ¿no? Las instituciones no funcionan apenas burocráticamente, como algunas interpretaciones de sociología nos proponen, sino que funciona burocráticamente pero con cuerpos, y con cuerpos que tienen afectividades, que odian, que aman, que se relacionan de alguna forma. Entonces lo que rescatamos del psicoanálisis son justamente esas cosas, cómo somos capaces de constituirnos como individuos, pero también cómo somos capaces de constituirnos como identificaciones colectivas, como grupos colectivos. Como grupo colectivo. Exacto. Ahora, la pregunta es, justamente, es un periodo en que existe una gran fragmentación dentro del cuerpo social. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo se puede llegar a formar realmente un colectivo? Pues hay una fragmentación muy, muy grande. Sí, esa fragmentación, digamos, podríamos decir que está tanto en lo social cuanto en lo individual, ¿no? Justamente lo que nos enseña el psicoanálisis
es que aquello que nosotros denominamos de individuo, también está cindido, también está dividido, ¿no? Y que un individuo tiene también podríamos decir así, sus contradicciones y hasta inclusive sus fragmentaciones, ¿no? Pero aún así es posible decir yo, y es posible decir yo voy a hacer tal cosa y hacerla. Me parece que, digamos, de alguna forma hay mecanismos que también hacen con que en lo social haya esa fragmentación, pero también se constituyan esas colectividades. Una de las cosas que nosotros estudiamos en este seminario fue un trabajo muy importante de un filósofo y politólogo argentino que trabajó mucho tiempo en Inglaterra, que se llama Ernesto Laclau. Ernesto Laclau escribió varios libros, uno de ellos, el más clásico, es La razón populista. Y bueno, nosotros trabajamos un poco a partir de la interpretación, de la lectura de los textos y de la tentativa de comprensión de su teoría. Intentamos ver cómo son los mecanismos, cuáles son las críticas que se pueden hacer, cuáles son los resultados que da eso. Entonces, por eso, digamos, intentamos hacer eso e intentamos de algún modo también cotejarlo, por así decir, con los acontecimientos de América Latina. O sea, la referencia nuestra siempre fue, bueno, cómo nosotros pasamos en América Latina, en la década del 90, de una época neoliberal a gobiernos populares. Cómo de alguna forma también esos gobiernos populares, que fueron posibles por diferentes razones, entre ellas por la constitución de estos colectivos, bueno, en algunos lugares cayeron, en otros se sustentan todavía. Bueno, entonces, ¿por qué cayeron? ¿Por qué se sustentan? Cómo el neoliberalismo, por ejemplo, en Brasil y en Argentina, se sustenta también a partir de las masas. Claro. ¿No? Hay movimientos colectivos que de algún modo propiciaron la caída del gobierno de Dilma Rousseff, propiciaron la derrota del candidato de Cristina Kirchner en Argentina y bueno, fuimos encaminados por una salida política neoliberal, ¿no? que hoy la estamos lamentando la mayoría. Pero quiero decir con esto, los colectivos sociales se forman a partir de demandas, a partir de insatisfacciones, en torno a determinadas reivindicaciones puntuales, y después también tienen sus articulaciones y sus encaminamientos. Esos encaminamientos pueden conducirse a proyectos transformadores de inclusión social, de redistribución de la riqueza, inclusive de redistribución no solo de la renta, de la riqueza mismo, quiero decir, y a veces no, a veces esos encaminamientos, como fue el caso concreto nuestro, sí, va para un gobierno liberal. Una preguntita más porque estamos ya comiéndonos el tiempo. Los camioneros. Eso fue un tema bien interesante. Eso es una cosa importante porque hubo una gran movilización contra Dilma y ese fue uno de los motivos del desgaste del gobierno de Dilma por el aumento de precios del combustible. La gasolina estaba a $2.50 y centenas de miles de personas salieron a la calle contra el gobierno y contra la suba de precios. Gasolina 2.50. Hoy la gasolina está a 4.50, ¿no? Los camioneros comenzaron a hacer esta movilización a partir de lo que podríamos llamar de un blackout patronal. Hubo grandes transportadoras que pararon sus camiones. Eso hizo con que comenzase a haber un desabastecimiento en varios lugares. Comenzaron a pasar los días y hay en torno de 1.800.000 camioneros individuales que pertenecen al sindicato de los camioneros, sí, que es el camionero y su camión, digamos, sí, no es parte. Sí. Y ellos tienen un sistema de radio para comunicarse. Entonces realmente pararon el país entero. Cuando Temer negocia con las transportadoras, lo que hubo es que los otros camioneros no entraron en el negocio y quedaron. Entonces la cosa se complicó. Cuando la cosa se complicó, Temer mandó a las Fuerzas Armadas a reprimir y a terminar con la protesta. Hay una cosa anterior, había mandado a las policías antes, pero las policías no hicieron nada de eso, no se confrontaron contra los camioneros.
el ejército salió a la calle, pero salió con la resalva de que el general del ejército, el ministro de Defensa, salió a decir que el único motivo por el cual las Fuerzas Armadas se movilizaban era por defensa de la soberanía de las fronteras o por cuestiones de defensa de la Constitución. Y él entendía que nada de eso estaba en peligro. Entonces ellos fueron a la ruta, pero no hacer lo que pensó Temer querían hacer. Bueno. Entonces lo que hubo ahí también fue un diálogo muy intenso entre las Fuerzas Armadas, los sindicatos y los camioneros. Ahora levantaron la huelga y bueno, lo que hubo es que hubo algunas negociaciones, algunas reivindicaciones que se hicieron, pero el combustible está a 4,50 hoy. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo. La verdad ha sido muy interesante desde el comienzo de cómo empieza esta conversación hasta el final. Te agradecemos mucho, te deseamos un feliz retorno a Brasil y bueno, esperemos volvernos a encontrar en algún momento. Muchísimas gracias por haber estado en Atlas Internacional. Muchas gracias. ¿A quién estábamos escuchando, Adriana? Daniel Pérez, el doctor Daniel Pérez, de la Universidad Estadual de Campina. Él trabaja en el Departamento de Filosofía y Ciencia Humana y justamente trata el tema del psicoanálisis y la política. Y nos dio un panorama bien interesante. Además al final, no solamente al comienzo, que es muy interesante toda la cuestión teórica así, pero al final la cuestión de los camioneros y de cómo actuó las Fuerzas Armadas es una buena noticia, porque las Fuerzas Armadas brasileñas son consideradas un ejemplo, el mejor ejemplo de Fuerzas Armadas de América Latina. Si ellos hacen una cosa, la tendencia es que las otras Fuerzas Armadas de otros países vayan siguiendo la línea. Entonces, si ellos no se quieren meter en seguridad interna, eso es una buena señal para el resto de América Latina. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.